Muy buenas tardes, mi nombre es Bernardo Rivera Estrada y estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, Unidad Tomás Aquino. En esta ocasión voy a presentar la unidad 2, correlación y regresión, y con el maestro ingeniero Juan Morales. Bien, definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y. En una muestra, el coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. El valor R está siempre entre menos 1 y 1, es decir, menos 1 menor que R y menor que 1. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en la correlación. Un error común es concluir que la correlación implícita causalidad. Otro error proviene de datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Un tercer error implica la propiedad lineal. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí tenemos el ejemplo del tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se representan las medidas de mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos del StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient en Monozygotic Twins de Tramo et al. Neurology, volumen 50, número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Bueno, aquí tenemos los resultados. Pero vamos a ver cómo llegamos a este resultado. Como vemos aquí, no hay una correlación, entonces podemos descartar la primera pregunta que dice: ¿hay evidencia? ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal? No hay suficiente evidencia para descartar. Y parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Y pues como es falso, ya que lo muestra aquí, que no tenemos una correlación. Aquí tenemos la línea casi en cero. El Pearson correlation la tenemos 1.79, entonces es a positivo, entonces es una correlación positiva. El valor P es 0.020, que el valor de significancia es 0.05, entonces es mayor. No tenemos la suficiente evidencia para rechazar la hipótesis. La hipótesis nula. Entonces aquí vamos a ver cómo llegamos a estos datos.
con los datos que nos proporcionó en la presentación del profesor Juan Morales. Aquí tenemos el tamaño del cerebro y la coeficiente intelectual en centímetros cúbicos. Entonces, nos vamos aquí a estadísticas básicas y correlación. Aquí tenemos correlación, aquí tiene -1 y 1, que es lo que mencionábamos hace rato. Aquí las variables, no importa el orden, vamos a seleccionar las dos. Aquí ya tenemos el método Pearson Correlation, ¿vale? Aquí que despliegue el valor P, y simplemente le damos OK. Y como lo mencionamos, aquí lo tenemos. El valor Pearson es de 0.179. Aquí está muy cercano. El valor muy cercano a 0 no hay correlación. Si está muy cercano a 0, que es pues tenemos que no hay una correlación. Y como vemos aquí, el valor P es 0.620. El nivel de significancia cuando nos dan 1 por default es 0.05. Entonces no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis. Y cuando el nivel de Pearson es muy cercano al 1, tenemos una correlación positiva. Cuando un valor aumenta X e Y, el otro también. Esta es la correlación positiva. Y cuando es cercano a -1, tenemos una correlación negativa. Cuando un valor aumenta, el otro disminuye. Como lo podemos ver, vamos a sacarlo en una gráfica. Gráfica, scatter plot y simple. En valor X tenemos el coeficiente y en valor Y tenemos el tamaño del cerebro. Recuerden que puede ser cualquiera de los dos. OK. Algunos falló. Scatter plot es con regresión, que es lo que estamos buscando. Aquí volvemos a hacer lo mismo. Ahora sí, vemos que aquí lo tenemos cercano al 0, entonces casi es 0, pero está muy cercano al 0 la correlación. Entonces tenemos que no hay correlación en que el tamaño del cerebro es más inteligente cuando es más grande. Entonces, estos es los mismos datos que ya tenemos en esta parte de aquí. Entonces nos vamos aquí, y también esta otra forma de sacarlo, que es con el asistente, regresión y regresión simple. Aquí metemos los mismos datos que hace rato, la columna Y, de X, la lineal, ocupamos el nivel de significancia, y tenemos aquí 0.05 por default, porque no nos menciona ningún nivel de significancia. Entonces vamos aquí, aquí nos arroja varias gráficas, que esta es la más importante, que aquí nos dice el valor P es 0.620, es mayor al nivel de significancia. Entonces aquí claramente nos dice que es mayor a 0.5. Entonces dice que no tenemos una correlación. Aquí más la variación pues es bajo. La correlación entre X y Y está cerca de 0, entonces tenemos que no hay una correlación, porque está muy cerca del 0, como le mencionamos. Para este lado es una correlación positiva y para acá es una correlación negativa, como lo podemos ver aquí. No hay correlación.
Aquí podemos ver una gráfica. La gráfica, esta es la regresión de coeficiente. Aquí tenemos, y nos menciona unas preguntas aquí. No, es esto. X, el tamaño del cerebro, el coeficiente, el porcentaje, predicción, el intervalo de predicción, aquí lo tenemos. Valor de X y predictor. Ok. Que es lo mismo que tenemos en esta parte. Estas dos gráficas son las de mayor importancia. Muy bien, nos vamos a la siguiente. Vamos a esa herramienta para no confundirnos. Aquí tenemos la siguiente. El ejercicio dice: calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la contaminación de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por Policy Institute por partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según los datos del Earth Policy Institute. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Pues aquí tenemos los datos, ¿no? Vamos a ver. Abrir Minitab. En lo que abre, les voy mostrando al lado de las gráficas que nosotros tenemos que ver el método Pearson, que está 0.892, entonces tenemos una correlación positiva porque está muy cercano al 1 positivo, y el valor P es de 0.001, que es menor al valor de significancia. Entonces sí tenemos evidencia suficiente, y aquí vemos que si aumenta en X, aumenta en Y. Entonces correlación positiva es de cuando cuando la X aumenta, también la Y, o viceversa. Pero vamos a ver cómo llegamos a esos resultados. Igual lo vamos con el ejercicio anterior. Regresión y estadística básica, correlación. Aquí tenemos las dos variables. Método de Pearson, aquí lo vamos a agarrar. Aquí está la correlación. Si tenemos una correlación, el valor P es 0.001, que es menor al 0.05 del valor de significancia por default. Aquí lo tenemos. Hacemos una gráfica scatterplot con regresión. Ok, y aquí tenemos que si tenemos una correlación positiva, cuando el valor de X aumenta, el valor de Y también. Aquí lo tenemos. Bien, entonces lo hacemos con el asistente para que nos dé más amplia la explicación. Regresión simple. Y temperatura lineal, nivel de significancia por default 0.5. Aquí lo tenemos. Aquí, como es menor que el valor de P, el valor de P es 0.01, entonces es menor. Si tenemos una correlación, aquí lo tenemos, una correlación positiva, está en lo alto. Aquí perfect positive está en lo verde, 0.89. entonces si tenemos una correlación, como lo podemos observar en la fitted line plot del modelo lineal. Y es la otra que mencionamos, cuando el valor de X va aumentando, también el valor de Y. Y aquí tenemos la correlación, que todo está dentro, no tenemos ningún dato típico.
que es lo que les explicaba aquí. Tenemos las regresiones. Muy bien, entonces vamos a la regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta mínimos cuadrados. Lo tenemos. La ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que está modificada cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente b de la ecuación de regresión representa el cambio marginal cuando ocurre y, cuando x cambia de una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden ser puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales los puntos que afectan fuertemente a la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados x y y, un residuo es la diferencia entre un valor y muestral observado y el valor de y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, una recta residuo y observada menos y predicha igual a y menos y prima. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrado si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de los residuos es un diagrama de dispersión de los valores x y y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor de residual y observada menos y predicha, es decir, una gráfica de residuos es gráfica de los puntos x, y menos y. Aquí tenemos el ejemplo, edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, cuál sería el tamaño de la cintura para los hombres a su edad de 20, 40 y 60 años. Ok, vamos a ver los datos que tenemos aquí. Aquí les explico brevemente, antes de pasar a cómo se sacan estos datos, y el análisis de la variable de regresión es aquí arroba 38, el valor P. Aquí tenemos que si hay una correlación entre la edad y la cintura, y el tamaño de la cintura y la edad. Aquí tenemos una correlación positiva. Con el tamaño de la edad aumenta el tamaño de la cintura también. Y aquí tenemos nuestra fórmula para sacar las diferentes edades, que a los 20 años, la edad de 20 años la cintura es 78.158 y a la edad de 40 años la cintura es 84.76, que eso lo podemos sacar de una forma simple. Vamos a agarrar una calculadora estándar. Aquí tenemos 59.64 .64, el punto, vamos aquí, punto 64 más punto 6259, punto 6259 por la edad, que son 20 años, y eso nos da
Algo me sale mal. A ver, permítame. Punto. Creo que mi calculador está mal. La tengo en grados. Sí, muy bien, está bien. La tenía en grados, por eso no me salía, ya lo puse en radiales. Entonces 70.158, que esta es la fórmula que nos muestra, y esta es para sacar la cintura. Y de 40 años aquí podemos ver igual otra vez la fórmula, 59.64 más puntos 62.59 por 40 años tenemos que es 84 puntos. La de 40, la cintura es 84.43. Muy bien, aquí tenemos ya los datos. Se no cargaron. No, aquí está. Estadística básica, correlación. Aquí tenemos método Pearson. Aquí lo tenemos, la Pearson Correlation 845, y el valor P es 0.00. Entonces no tenemos evidencia suficiente. Tenemos evidencia suficiente, entonces el método de correlación nos dice que es positiva. Sí tenemos una correlación positiva. Si nos vamos en las gráficas con regresión simple, y ok, aquí lo tenemos. Mira, tenemos una correlación positiva cuando X aumenta y Y también. Aquí lo tenemos de este lado. Entonces sí hay una correlación entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura. Vamos a hacer la gráfica más amplia con regresión del asistente. Aquí tenemos simple regresión. Y vamos a OK. Aquí están las gráficas que les mostré hace rato. Así es como se sacan. Aquí tenemos la correlación positiva, y si tenemos aquí que si hay una correlación, porque si hay suficiente, el valor de P es menor que 0.05. Entonces si hay una correlación. Tenemos 61.41% de variación en la edad del hombre, que puede ser explicado en regresión modelo. Aquí tenemos la gráfica de residuos. Aquí tenemos la fitted plot,
Aquí tenemos que todo no hay, este está ligeramente, pero no es un punto típico. Y en esta aquí podemos ver que la edad de 60, 10.5 a 49, tamaño de la cintura. Entonces aquí tenemos que a los 20 años aproximadamente son 70. Aquí la agarramos, entonces podemos poner la edad del hombre acá. Como vemos no afecta, lo vamos a hacer al revés. Vamos a poner la edad del hombre en las X. Te lo puse en la Y, entonces vamos a poner edad del hombre en las X. Para que vean que realmente no afecta. Tenemos los mismos resultados, pero nada más para que nos ponga la edad al revés. Como podemos ver, a la edad de 20, que es lo que nos pidieron, la cintura es 1.72, 1.62, que es lo mismo que tenemos aquí, 72, 1. Bueno, está aquí ya lo tienen redondeado. Y a la edad de 40 es 84.680, que aquí está 84.680, 76. Entonces tenemos que sí hay una correlación aquí, como podemos ver. Bien, y aquí están las demás gráficas de residuos, de regresión. El tamaño de X aumenta, el tamaño de Y aumenta conforme X. Son los resultados. Ok, aquí tenemos otro ejercicio del tamaño de la cintura de las mujeres. A continuación se representan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión de la gráfica de residuos y la predicción en base a estos dos resultados cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer de edad de 18, 36, 54. Muy bien, aquí tenemos los datos, edad de mujeres y cintura en centímetros. Vamos a estar regresión, estadísticas básicas y correlación. Primero que nada vamos a ver si hay una correlación en el método Pearson, si es positiva o negativa o no hay. Aquí lo tenemos que sí hay una correlación de 8.68 en la cintura de mujeres y edad de mujeres. Tenemos una correlación positiva y tenemos evidencia suficiente para aceptar la hipótesis. Y hacemos una gráfica, un scatter plot con regresión. A la variable de Y vamos a poner la cintura de mujeres y en X la edad de las mujeres. Ok, aquí tenemos, miren, tenemos una correlación positiva, un punto atípico, no mucho, no es atípico, pero es un poco separado. Entonces aquí podemos ver que sí hay una correlación. Bien, entonces vamos a ver la gráfica de residuos y la fórmula que nos piden. Ok, estadísticas, regresión, fitted plot. Response en Y vamos a poner la cintura y en X edad. Lineal, gráficas, vamos a poner 4 en 1.
y aquí lo tenemos, 4 en 1. Dividimos la correlación normal del histograma y aquí tenemos la fórmula que nos pide aquí. Aquí dice la ecuación de regresión. Esta es nuestra ecuación de regresión para sacar la edad con relación a la cintura, o la cintura con relación a la edad. ¿Cuál sería el tamaño de la cintura de los hombres, de las mujeres, perdón, a los 18-36? Aquí la tenemos. La edad de 18 años, una cintura de 68.99, que voy a cerrar la calculadora. Y lo hacemos aquí, como podemos ver, 54.12 más 0.8095 por 18. Aquí lo tenemos, 68.691 a la edad de 18 años tenemos, y a la edad de 36, 83.62, y a la edad de 56 años, 99.452, con nuestra ecuación. Y aquí tenemos, para sacarla más detallada, nos vamos a ir al asistente. Vamos a ir al asistente, regresión simple, lineal. En X vamos a poner la cintura y en Y la edad. Aquí la tenemos. Esta es la principal. Aquí tenemos que si hay una correlación positiva en la correlación. Y aquí tenemos nuestras gráficas. Feeder plot. Aquí tenemos la regresión de las mujeres. Tenemos unos puntos atípicos aquí, residuales. Aquí tenemos esta. Aquí tenemos el resultado que nos da con la ecuación. En la de 20 hasta 60, ¿cuántos son la medida de la cintura en relación con la edad? Muy bien. Ok, vamos con la variación de intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral X y Y, que Y es el valor predicho de Y, obteniendo por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores muestrales es Y'. La desviación de XY es la distancia vertical en Y menos Y, que es la distancia entre el punto X y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación explicada es la distancia vertical que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y. La desviación a explicar es la distancia vertical, Y es la distancia vertical del punto X y la recta de regresión, la distancia, y también se conoce como residuo. Aquí. Ejemplo. Imagina una muestra de datos pareados X y que incluye los valores específicos de 5 y 19. 5 y 19. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que
de una correlación lineal entre x y y. La ecuación de regresión es y igual a 3 más 2x, la medición de valores. Tenemos un ejemplo. Uno de los pares de datos muestrales es x igual a 5 y y igual a 19. El punto 5,13 que tenemos aquí es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de x igual a 5 en la ecuación de regresión de y igual a 3 y 2x produce y igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre x y y, la forma de predecir el valor de cuando x es igual a 5 consiste en sustituir x igual a 5 en la ecuación de regresión y igual a 3 más 2x para obtener y 13. Podemos explicar la discrepancia entre el señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para x igual a 5 el valor predicho de y es 13, pero el valor muestral observado de y en realidad es 19. La discrepancia entre y igual a 13 y y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta y regresión de desviación sin explicación o residuo. Desviación total a partir de y igual a 9 del punto 5,19 igual a 10. Desviación explicada a partir de y, esta es nuestra recta, recuerda. A partir de y igual a 9 del punto 5,19 es igual a y menos y igual a 13 menos 9 igual a 4. Desviaciones sin explicar a partir de y igual a 9 del punto 5,19 igual a y menos y igual a 19 menos 13 igual a 6. Ahí. La variación total es sin explicar, aquí la tenemos, y la variación explicada, resultado. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados en los valores de desviación totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. Y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Definiciones. El coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R2 es la proporción de la variación en Y que explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R2 es la cantidad de variación Y, se explica por la recta de regresión. Se calcula R2, variación explicada, variación total. Perdón, es R, no es R2, es R cuadrada. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar residuos es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar es la estimación de una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar es la estimación denotada con SE, es una medida de las diferencias o distancia entre los valores muestrales observados de Y, los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Aquí tenemos un ejemplo. Dice correlación, regresión, varianza de intervalos de predicción. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. Determinar el valor de coeficiente de relación lineal.
aquí ya lo tenemos que hay una correlación lineal negativa, pero vamos a ver cómo se obtiene esa correlación lineal. Tenemos los datos. Peso en libras y consumo de combustible. Ok, y se nos pide la correlación de, aquí está peso en libras, que es la columna C3, y la carretera de millas por galón, la C9. Vamos a ver stat, regresión otra vez y fitted regression model. Ok, tenemos peso en libras y carretera de millas por galón. Aquí está. Están las gráficas 4 en 1. Y aquí tenemos la gráfica residual, que es la que tenemos aquí. Valor P. La correlación de menos 806. Bueno, esa la sacamos con la correlación. Primero, peso en libras con carretera de millas por galón. Y aquí la tenemos, nuestra correlación del Pearson es menos 806. Entonces tenemos nuestra correlación positiva, perdón, negativa. Peso en libra y millas por galón. Aquí podemos ver que sí hay una correlación y que es negativa, que es la que tenemos aquí, correlación positiva, negativa. Aquí está la respuesta de este. Si existe suficiente, ya que el valor de P es menor a 0.05. Aquí tenemos el valor de P. Aquí está, el valor de P es menor a 0.0, es 0.00, es menor a 0.05. Pero sí existe la respuesta. ¿Qué porcentaje de variación total del consumo de combustible de carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso? Aquí ese es el de 3.86%, que lo muestra. Aquí está, 63.86% del R-square, que es, este es el resultado de predicción, pero aquí tenemos el 63.86%, que es la correlación lineal, el porcentaje de variación. Aquí tenemos porcentaje de variación cuadrada, 33.86. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor consumo de combustible en carretera? Es 27.027. Entonces aquí nos vamos stat,
regresión, regresión, nos vamos a predicción. Entonces, peso en libras, carretera en millas por galón, para un automóvil que pesa, me faltó aquí. Esto es lo primero que habíamos sacado. Entonces, si le vamos a estar regresión, regresión, Fitted Model, hacemos el C9 y C libras. Aquí tenemos el porcentaje. $63.86. Ok. Carreteras, millas por galón, y en peso de libras tenemos un carro que pesa 4000 y le damos ok. Aquí tenemos el peso en libras, tenemos que el mejor, aquí la respuesta está: si un automóvil pesa 4000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible de carretera? Que es 27.027, que lo tenemos. Y la segunda, la última pregunta dice: para un automóvil que pesa 4000 libras, identifica la estimación y el intervalo de predicción del 95%. El intervalo de predicción del 95% del consumo de carretera lo tenemos aquí. Nuestro intervalo de predicción es este. Este es nuestro intervalo de confianza y este es el de predicción, 22.4314. 22.4314 a 31.6236. 31.6236. Esto es nuestro intervalo de predicción.
Ok, vamos a hacer en medio del asistente regresión, a ser simple porque nada más estamos calculando dos, que es peso en libras y millas por galón. Ya, aquí está. Es una correlación negativa, como lo mencionamos, porque el valor P es menor a 0,1 a 0,5. Y tenemos nuestra otra gráfica que aquí tiene aproximadamente X entre 4000, y esto es lo que nos había dado como resultado aproximadamente de 4000 libras, que Y es las libras. Tenemos la correlación negativa. Cuando Y aumenta, X disminuye, o cuando disminuye X, Y aumenta. Aquí la tenemos. Bien. Ejercicio de estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados, que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Determina el valor del coeficiente de correlación lineal. Aquí la tenemos, correlación lineal 5.22, es positiva. Bueno, vamos a ver cómo obtenemos todos estos resultados que ya tenemos aquí. Bueno, está un poco lento en lo que carga. Les explico las gráficas. Aquí tenemos nuestra regresión negativa. Independientemente, puede ser cualquier variable, ya sea la X o la Y. Si la Y disminuye, X aumenta, o puede ser viceversa. Cuando X aumenta, Y disminuye. Entonces tenemos una correlación negativa, como lo mencionamos, porque el valor de P es menor a 0.05. Aquí la tenemos. Vamos a ver si ya cargó. Sí, bueno. Primero que nada necesitamos nuestro valor de correlación lineal. Aquí nos pide que de estatura y peso de hombres. Entonces vamos entre la estatura y el peso de hombres. Estatura es la C2 y el peso de hombres, ay, no lo encuentro, C3, C2 y C3. Entonces vamos a correlación primero. Aquí tenemos que es 5.22, que es nuestra correlación, 5.22. Nuestro valor P es 0.001, es menor al 0.05 de confianza que nos da por default. Para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre estaturas de hombres y su peso, sí existe, porque el valor de P es menor al 0.05. ¿Qué porcentaje de variación del peso de los hombres explicarse por la correlación entre la estatura y el peso? Ok, entonces tenemos aquí
entre el peso y la estatura. Gráficas 4 en 1. Aquí los tenemos. La correlación negativa. Aquí está 27 porcentaje. Ok. Y aquí está nuestro resultado de la tercera pregunta. La variación porcentaje, el 27.27, que lo tenemos aquí, 27.27. Ahora vamos a sacar la predicción y el intervalo de confianza. Las estadísticas, regresión, predicción. La estructura de las sombras, peso en libras. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor de predice el mejor peso en libras? Ok, entonces para que nos dé eso al revés tenemos que cambiar esto. Entonces tenemos el peso y luego la estatura. Vamos ok, nada más para que nos dé las gráficas. Y ahora sí nos podemos regresar otra vez, regresión, predicción, y ahora sí nos va el peso en libras. Y ahora tenemos la estatura, 70 pulgadas. 70, vamos ok. Ahora sí, aquí está 180.131. ¿Cuál es el valor que predice el mejor peso en libras? 180.31. Y nuestro intervalo de confianza 1.3337, que aquí. Y nuestro intervalo de predicción de confianza es este. Este es el de predicción. Bien. Aquí las tenemos los que. Ok, nuestra correlación de regresión múltiple. Una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos más variables de predicción x1, x2, x. La forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales y, BCO más B1 más x1 más B2 por x2. Objetivo: usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de la respuesta y. R2 y R2 ajustada. R2 denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado
un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor r cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r cuadrada tiene una grave desventaja: a mayor número de variables incluidas se incrementa r2, la r cuadrada más grande se obtiene por simple hecho de incluir todas las variables disponibles para la mejor ecuación de regresión múltiple. No necesariamente utiliza todas las variables disponibles. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor cuando el coeficiente ajustado de determinación de que es r cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y el valor P. El valor P es una medida de significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0.00 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para relacionar predicciones. Valor P es una buena medida de que también es ajustada a la ecuación, a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta una prueba de la hipótesis nula, que B1 es igual a B2 igual a 0. El rechazo de B1 igual a B2 implica que al menos 1 de B1 y B2 no es 0, lo que indica al menos 1 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utiliza el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considera el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como determinar el valor P. Considere ecuaciones con valores altos de R2 ajustadas y trate de incluir solo unas cuantas variables. Rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible de carretera en 1000 programas sea variable de respuesta, y utiliza las siguientes variables de predicción de peso: el peso de automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y el desplazamiento o capacidad volumétrica cilindrada. Determine la mejor ecuación de regresión. Vamos a abrir los datos que tenemos. Bien, ok, entonces vamos a estas estadísticas, regresión. Aquí tenemos y es por razón. Tenemos que utilizar el peso, su longitud. Entonces tenemos el peso, longitud, frenado, la cantidad de cilindros, frenado, cilindros y desplazamiento. Tenemos, como ya habíamos mencionado, tenemos una correlación positiva y que dice que al menos 1 no es 0. Entonces aquí tenemos que al menos 1 es 0. Tenemos el peso, el valor de P de todos, el modelo, el sumario, el coeficiente, carretera millas por galón 37,
aquí la tenemos, entonces podemos ver aquí. Ok, y esta es nuestra gráfica, así fue como lo sacamos. Ok, entonces tenemos estadísticas, regresión, entonces carretera millas por galón. Vamos a tomar, creo que sería 400 libras, 6 cilindros, 3.5 de desplazamiento. 400 libras, perdón, 4000, 6 cilindros y 3.5, el frenado de 142 y 195 pulgadas. Y aquí tenemos lo que mencionábamos, 27.32, que es el que está aquí. La predicción 27.34, bueno, un poquito variado. Y este es nuestro intervalo de predicción, intervalo de confianza. Como vemos, hay que ser 6 cilindros, un carro de 4000 libras. Bien. Ahora tenemos otra. Utiliza el siguiente conjunto de datos y determina la mejor ecuación de regresión donde el colesterol sea la variable de respuesta, y utiliza las siguientes variables de predicción de la edad, de la estatura y el peso en el tamaño de la cintura. Determina la mejor ecuación de regresión. Muy bien. Aquí tenemos que la ecuación es positiva. Ok, tenemos estadística básica, regresión. Aquí nos menciona que vamos a tomar colesterol, o sea, la variable colesterol, y predictores vamos a utilizar la edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Gráficas 4 en 1. Y tenemos nuestra correlación positiva. Si hay una correlación, como podemos observar en esta gráfica, y vamos a ver aquí
Aquí podemos ver el valor de P de significancia, pues sería estos dos, estos dos, y cintura y edad, que es menor a 0.05. Entonces aquí nos dice cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años que mide 70 pulgadas, pesa 135 libras de cintura y utiliza los variados resultados de la mejor ecuación de regresión. Entonces nos vamos aquí, estadísticas, regresión, predicción. Colesterol, un hombre de 40 años que mide 70, pesa 175 libras y mide la cintura 95 centímetros. Aquí está nuestra mejor predicción. Aquí está la cantidad de colesterol, 486.93. Y aquí está nuestra ecuación de regresión. Esa es nuestra ecuación de regresión y esta es, como podemos ver. Y aquí tenemos los gráficos. Pues por mi parte es todo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.